Empezamos. Listo, chicos. Empezamos la clase del día de hoy. Vamos a continuar hablando de los diferentes tipos de argumentos, ¿sí? El día de ayer ya vimos lo que es el argumento de definición, el de causa y efecto, el de evaluación, el de ejemplificación, y hoy vamos a ver, sí, el de generalización. Vamos a ver a qué hace referencia este tipo de argumentos. Entonces, para eso, vamos, por favor, a trabajar y le vamos a pedir a Nicolás que nos ayude con la lectura de qué sería el argumento de generalización. Argumento de generalización. Examina varios casos relacionados para obtener una idea general que se puede aplicar al asunto que se desarrolla. Listo, ¿no? En este caso, ¿no es cierto? Nos habla de que se examina varios casos. En este caso, cuando nosotros hablamos de un argumento o sustentamos nuestro argumento, hacemos en forma general, ¿sí? Hablamos de todos, por ejemplo, ¿sí? No hablamos específicamente de algo, sino hablamos en forma general. Vamos a ver aquí un poquito el ejemplo. Joao, lea el ejemplo. ¿Qué nos dice el ejemplo de generalización? Acá donde dice los niños necesitan. Los niños necesitan del juego para aprender, las estrategias lúdicas para desarrollar las destrezas intelectuales de nuestros estudiantes, que empleamos en la clase de ciencias. Perfeccionarán sus habilidades y así estarán mejor preparados para los retos posteriores. Listo. Mire aquí, ¿no es cierto? Cuando hablamos en forma general, ¿no es cierto? Aquí dicen que todos los niños necesitan, ¿no es cierto?, de estrategias lúdicas o de métodos lúdicos para aprender. Entonces, estamos hablando de forma general. Es de igual manera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes, de igual manera, ¿no? Cada docente utiliza diferentes estrategias para llegar. Esto lo hacemos en forma general, por eso argumentamos de forma general, sustentamos nuestra respuesta cuando hablamos de forma general, cuando yo me refiero a todo en forma general. Por ejemplo, para las personas que pudieron ver, ¿no es cierto?, el día domingo el debate en esta última parte que estamos obviamente en tema político, entonces usted puede dar, ¿no es cierto?, su criterio, su argumento de forma general, ya sea, ¿sí?, de los dos candidatos, indicar, ¿no es cierto?, qué les pareció, qué tal estuvo, pero hablamos de forma general, ¿sí? Entonces ahí estamos generalizando nuestra respuesta, ¿sí? En este caso que estamos atravesando este proceso político, ¿no? Entonces, vamos a ver en cambio acá, irá resaltando los tipos de argumentos, por favor, ¿sí? Luego de esto tenemos, ¿no es cierto?, el que es el argumento de autoridad. ¿A qué hace referencia Matías Zambrano? Lea, por favor, ¿qué nos dice argumento de autoridad? Acude a las opiniones de verdaderos expertos en el tema tratado para apoyar la postura que defiende. En este caso debe citarse la fuente. Listo. Mire, cuando nosotros hablamos de un argumento de autoridad, cuando nosotros queremos sustentar o escribir o decir un argumento de autoridad, ¿sí? Muchas veces nosotros tomamos citas o frases de diferentes autores o de diferentes personajes. En ese caso se debe citar, ¿sí? Se debe citar la fuente de donde se extrajo este comentario o esta frase. Cuando nosotros nos encontramos con una fuente, sabemos que eso hace referencia a un argumento de autoridad. Siempre va a estar citado, ¿sí? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo. Ayúdeme, Jennifer Hinojosa, que nos dice el ejemplo. Jennifer. Los niños necesitan del juego para aprender. A ver, mi Jennifer, si ve que no estamos atentas, hay que estar atentas. Es que la licencia me está trabando. Listo, hay que estar. Estamos en la última, Jennifer. A ver, segunda oportunidad. Lee el último ejemplo para tener éxito. Para tener éxito en un emprendimiento necesitas arriesgar como lo dices Bill Gates, para ganarlo a lo grande. A veces necesitas tomar grandes riesgos. Listo, entonces, mire lo que dice aquí, ¿no? Por ejemplo, dice para tener éxito, ¿no es cierto? Aquí hay una frase, ¿no es cierto? Que nos dice, para tener éxito en un emprendimiento necesitas arriesgar. Aquí está
tomando una frase, ¿no es cierto? En este caso, de Bill Gates, ¿no es cierto? Él es el autor de esta frase. Entonces, siempre hay que citar el nombre del autor, ¿sí? De esta frase que nos encontramos, ¿sí? Obviamente acá también, ¿no es cierto? Él hace referencia que dice, para ganar a los, ¿no es cierto? Para ganar. O sea, cuando usted necesita ganar, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que hacer? Siempre tiene que arriesgarse, siempre necesita usted tomar un poquito más allá. Muchas veces ustedes en la vida quieren muchas cosas, pero si usted no arriesga en la actualidad, ¿cómo va a ganar esas cosas? ¿Cómo lo va a hacer? Listo, chicos. Entonces, mire, para esto es importante, ¿sí? Arriesgar. Entonces, mire, estos diferentes tipos de argumentos que nosotros venimos trabajando, ¿sí? Que hemos revisado, nos ayuda a sustentar las diferentes teorías, ¿sí? El saber cómo responder en la vida, ¿sí? Esto le ayuda mucho a usted al saber cómo tiene que responder. Y más adelante también nos va a ayudar, vamos a ir trabajando cómo escribiríamos ensayos que ya aprendimos anteriormente, con sustentos de diferentes tipos de argumentos, ¿sí? Entonces, mire, pásese por favor a la siguiente hojita, la 167 que tenemos acá. Y aquí tenemos una actividad de cómo vamos a realizar sustentando nuestros argumentos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a trabajar conmigo un tipo de argumento y el resto usted me va a hacer de tarea en la hora texto que tiene. Entonces dice, formula argumentos de distintos tipos para sustentar la siguiente tesis. O sea, aquí tenemos una teoría, ¿sí? Entonces, vamos a ver a qué hace referencia esta teoría. Ayúdeme, por favor, Adriana Carrillo. ¿Qué nos dice esta teoría? Lea, por favor. El país necesita tomar acciones para luchar contra el problema del cambio climático. Es el momento de evitar el desperdicio de recursos e invertir en energías limpias. Ya, listo. Mire, aquí tenemos una teoría que nos habla exclusivamente de lo que sería el cambio climático, ¿no? Este cambio climático. Por ejemplo, ¿qué tipo de argumento podría yo? Aquí tenemos que sustentar con 4 tipos de argumentos diferentes. Entonces, ¿cuál sería el primer argumento que yo podría sustentar si voy a hablar del cambio climático? Uno de definición, que podría definir qué es el cambio O de climático. causa y efecto. Correcto, gracias Dylan. Vamos con el primero, podemos empezar por ese. Por ahí alguien lo dijo también, el causa y efecto. Causa y También efecto. ese sería un segundo argumento. Muy bien, vamos con el primero. Entonces, en el primero yo sustento, ¿no es cierto?, esta teoría basado en el concepto, ¿no es cierto? Porque haría un argumento de definición. En un argumento de definición yo pongo el concepto de lo que sería el cambio climático. Entonces, por ende, ¿no es cierto?, yo empiezo mi redacción, ¿no es cierto?, indicando el cambio climático. Sí, voy a hablar del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático en sí? A ver, ¿qué es el cambio climático? Es ocasionado Cambios por del clima global debido a la contaminación de la atmósfera. Listo, por ahí tenemos un concepto, ¿no es cierto? El cambio climático, ¿no es cierto? Hablo el cambio de climas de acuerdo, ¿no es cierto?, al desgaste o la contaminación, ¿sí?, en la atmósfera. Es un concepto. Muy bien. ¿Alguien más tenía otro concepto que es el cambio climático? A ver, el resto, ¿qué es el cambio climático, chicos? Está causado por la culpa del calentamiento global. Ya, ¿no es cierto? El cambio climático, bueno, en este caso podemos hacer referencia al calentamiento global, exacto, muy bien. ¿Qué más? Vaya escribiendo usted vaya sustentando aquí, debe escribirme el argumento, ¿no? El cambio climático, yo le puse el inicio, y usted ponga lo que corresponde a lo que es el cambio climático. Ahí estoy sustentando un argumento de definición, porque estoy primero definiendo lo que sería, ¿no es cierto?, un cambio climático. Pero en sí, en resumen, ¿qué es el cambio climático? ¿Qué es el cambio? ¿Qué se modifica? ¿Y qué produce el cambio climático?
produce elevaciones de la marea, desastres naturales en épocas en las cuales no puede haber Ya, y más muy cosas. correcto. Deforestación también puede haber, sequía, Ujú. inundaciones, tornados, huracanes. Listo, muy bien. Todo lo que tú acabaste de decir resumido, todo esto se resume. El cambio climático en sí, chicos, es la modificación en la temperatura. Y ahí es donde produce todo lo que nos acaba de decir Dylan, ¿sí? Al momento de modificarse, ¿no es cierto?, la temperatura, sí puede ser una modificación altas o bajas. Usted ve en otros países cómo está esta parte, ¿no es cierto?, del cambio climático. En nuestro país también. Justamente, ¿no es cierto?, estamos en algunos sectores atravesando fuertes lluvias, ¿no es cierto? En otras ya el clima se va modificando. Por ejemplo, mire, el día de ayer, no sé si ustedes sintieron, pero el día de ayer había un clima bastante frío, ¿sí? Entonces es la modificación de estas temperaturas que Pero eso ya es producen. normal en Ecuador, profe. ¿Mande? Eso ya es normal en Ecuador. Obviamente que es normal, pero hay que tomar en cuenta que hay temporadas, ¿no es cierto?, en que son más fuertes o son menos, ¿sí? Por ejemplo, últimamente nosotros llegamos a un clima bastante frío, baja mucho la temperatura, ¿sí? Baja bastante lo que es la temperatura, sobre todo aquí en la sierra, ¿no? Sobre todo ahorita aquí en la sierra, ¿sí? Y obviamente, como tú dices, es normal en nuestro país porque nosotros nos encontramos, ¿no es cierto?, dentro de la zona, ¿sí? Supuestamente se dice, mire, se dice que estamos nosotros dentro de la zona tropical, estamos en la mitad, donde nuestro clima no es ni muy frío ni muy caliente, pero obviamente por estas modificaciones que se vienen generando, ¿sí? Entonces el clima va cambiando, ¿sí? Entonces tenemos esa modificación de temperaturas y ahí genera todos los inconvenientes que tenemos a nivel mundial, ¿sí? Se va dando sobre todo este calentamiento global y hay varios factores, justamente lo que decían por ahí. En el segundo podemos hacer referencia, ¿no es cierto?, a un argumento de causa y efecto. Podríamos hablar aquí de argumentos de causas y efectos. ¿Por qué? Porque ¿qué causa el calentamiento global? Desastres naturales y el cambio de el área, marea alta. Ya, sí, esa La sería la extinción de consecuencia, especies. ¿no es cierto? Pero ¿cuáles serían las causas? La extinción Mucho de las dióxido de especies. carbono en la atmósfera, Las empresas, deforestación de bosques. Correcto, ¿no es cierto? La deforestación, la contaminación, por ahí decían el humo de las fábricas, por ahí decían el dióxido de carbono, o sea, todo eso son, ¿no es cierto?, las causas que genera el calentamiento global y obviamente tiene como efecto, ¿sí? Los desastres naturales, ¿no es cierto? Todo la deforestación, entonces produce todo eso. Entonces, en el segundo, termine por favor el primero, ya les pregunto, ¿no? En este caso, usted escribió sobre el cambio climático, hicimos uno de definición, ¿sí? Vamos al segundo, en el segundo haríamos uno de causa y efecto, entonces ahí usted podría citar, ¿no es cierto? Poner, qué sé yo, el cambio climático se debe a tales, tales, tales cosas y tiene como consecuencias, enumera las consecuencias que se puede producir. Sustente, por favor, su argumento utilizando las causas y efectos que producen, ¿sí?, este cambio climático. Entonces tenemos ya dos ejemplos, ¿sí? Luego de eso, usted por favor me va a terminar de hacer, ¿sí? Debe tener 4 argumentos de diferentes tipos. Usted puede utilizar cualquiera de los que tenemos acá. Usted va a terminar de sustentar, por favor, la teoría acerca del problema del cambio climático, ¿sí? Entonces, vamos revisando cómo les quedó. Por ejemplo, le pregunto, vamos por acá. Chicos, prendan las cámaras. Los chicos que están con cámaras apagadas, tengan la bondad. Vamos por acá. Le pregunto, por favor, a Mateo Encalada. ¿Cómo te quedó el primer argumento de definición a ti, Mateo? Profe, ¿cómo le explico? Lea lo que escribió nada más. Profe, es que me da pena leer, no sé por qué. ¿Me Lea puede mandar aunque sea una nomás. foto? Lea. Vamos. Tranquilo. Vamos, Mateo. Hay que trabajar, hay que leer. Vamos por acá, entonces, verá que yo les anoto la participación y por ahí. Mateo, mándame a mí, yo le leo por ti. Es que no es eso lo correcto, él tiene que leer. Yo voy anotando participaciones y poniendo X Yo a los leo, que no profe, yo leo. queremos. A ver, lee tu argumento, ¿cómo te quedó?
Está causado por el calentamiento global y pasan modificaciones del clima. Y de ahí en la segunda, el argumento de causa y efecto es la deforestación, el exceso de dióxido de carbono, y su efecto es, el efecto de esas causas es en la marea alta, cambios climáticos bruscos y terremotos, etc. Listo, muy bien, gracias. Antes de que me olvide, sí, por favor, al final de lo que usted acaba de escribir de cada argumento, usted me pone qué tipo de argumento utilizó. Por ejemplo, en el primero fue, ¿no es cierto?, un argumento de definición, ¿sí? Acá en Yo el le segundo, tengo como título, tengo primero el argumento de definición, argumento de causa y ya, efecto, ¿no importa? perfecto. Entonces, si usted le puso al inicio, está bien. Y si no, me lo pone al final, pero yo necesito saber qué tipo de argumento usted está utilizando, ¿no? Muy bien. En el segundo, en cambio, estamos utilizando, ¿no es cierto?, un argumento de causa y efecto. Entonces, vamos a ver por acá. Paula Ampudia, ¿cómo le quedó el de causa y efecto? En general se trata de cambios de orden natural, pero actualmente se los encuentra asociados con el impacto humano sobre el planeta. Muy bien, excelente. Listo, entonces, mire, usted para la hora texto, por favor, escúcheme, me va a terminar, por favor, de sustentar, ¿sí? Esto va para la hora texto y esto me tiene que mandar por Educay, ¿no? Hora texto, usted me va a terminar de hacer, buscar dos argumentos más, de dos tipos de argumentos más para sustentar esta teoría que tenemos aquí. Y de igual manera vamos a sustentar la siguiente teoría que tenemos acá abajo. Acá abajo tenemos otra teoría y usted de igual manera, ¿no? Aquí habla un poquito, sí, va a ir usted referencia, que hace referencia a esta teoría y me va a sustentar con 4 argumentos de igual manera, 4 tipos de argumentos desde los que acabamos de revisar, ¿sí? Esta pregunta número 6 de esta no la va a hacer. Esta vamos a trabajar la siguiente clase conmigo. Usted solamente me hace las dos teorías de acá arriba con diferentes tipos de argumentos. Al final o al inicio me pone el tipo de argumento que usted va a utilizar, ¿sí? Y esta página me tiene que enviar por Educay, ¿sí? Esta página me la tiene que enviar como trabajo por tareas en Educay. Anótese ahí, por favor, porque esto usted me va a trabajar la siguiente hora que tiene texto. Entonces, usted tiene en la página anterior los diferentes tipos de argumentos. Ahí puede usted hacer referencia y ver con cuál usted puede responder, ¿sí?, a estas teorías que tenemos aquí. No sé si tiene alguna pregunta del trabajo que tiene que hacer en la hora texto. ¿No? Está claro, ¿no? Y me tiene que enviar por Educay. Entonces, en estos momentos, cierre su libro y ahora sí nos vamos a trabajar en el cuaderno. Cierre, por favor, su libro. Cierre. Voy a dejar de compartir. Y ahora vamos a trabajar, ¿sí? El siguiente trabajo es facilito. Vamos a hacer el organizador gráfico de lo que corresponde a la unidad 5. Pero para eso usted me deja la hojita de la carátula para los chicos que no tienen elaborado todavía las carátulas de la unidad 5. Entonces vamos por favor a trabajar, ¿sí? Tenemos acá el organizador gráfico de la unidad 5. Ponga por favor ahí, unidad 5. El formato usted lo puede hacer de cualquier manera, ¿no? Como la siguiente hora tenemos hora texto, entonces yo me voy a tomar la molestia de ir revisando de uno en uno que tenga trabajado este organizador en su cuaderno, ¿sí? No importa que le haga un cuaderno normal. No, no importa, depende como usted se acomode en su cuaderno, puede hacer círculos, triángulos, normal, puede hacer en forma que usted desea hacer, ¿sí? Simplemente esta es una guía para que usted trabaje nada más, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, por favor, unidad 5, ¿sí? Aquí en el organizador gráfico de la unidad 5, nosotros vamos a trabajar 4 temas en forma general. Vamos a entrar a ver un poquito de ortografía, lo que son las palabras homófonas. ¿Sí? Vamos a entrar a ver lo que son los argumentos que estamos viendo en este momento, pero vamos a ver si la escritura de un ensayo con argumentos, ¿sí? Ya vamos juntando un poquito lo que fue el ensayo. Recuerde que ya aprendimos a trabajar lo que son los ensayos académicos y ahora lo vamos a escribir basado en argumentos. Justamente por eso estábamos viendo los diferentes tipos de argumentos, ¿sí? Vamos a entrar a ver lo que es el género narrativo, en este caso exclusivamente lo que es una novela, ¿sí?
y los elementos de un relato, ¿sí? Entonces, esto vamos a ver en género narrativo y vamos a entrar a ver lo que son las lenguas, ¿sí? En este caso, los diferentes tipos de lenguas que existen en nuestro país. Hay que tomar en cuenta que nuestro país tiene una variedad de grupos étnicos y que cada grupo étnico, pues muchos de estos tienen una lengua propia para hablar, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a revisar en esta quinta unidad, ¿sí? Entonces, por favor, empiece a generar su organizador gráfico, ¿sí? De la quinta unidad. No se olvide de dejar la hojita para la carátula para quienes no lo han elaborado todavía, ¿sí? Entonces, empiece, por favor, a trabajar. Yo le miro y le voy revisando. ¿Sí? Yo le voy a ir revisando de que esté usted realizando. Listo, chicos. Entonces, en este momento les voy a ir revisando a los chicos que ya terminaron para que pueda, por favor, ya ponerse a trabajar su hora texto, ¿no? Listo. Miro de Axel Paredes. Gracias. No se olvide subirme las tareas que me faltan, Axel. Gracias, Joel. Miro Matías Zambrano. Anthony. Miro Camilo, Gabriela, Mateo Rivera, muy bien. Miro John. A ver, espérame acá, déjenme ver, miro. Por acá, John Jairo, listo, gracias. Ya está John Jairo. Miro Mateo Burgos, muy bien. Por acá. El resto, por favor, no puede salirse, chicos, si es que no me presenta. Reni, gracias. Miro de Reni. Muy bien. Listo, chicos. Los chicos que ya presentaron, por favor, puede abandonar la clase y se pone a trabajar su hora texto, ¿sí? Listo, chicos. Hasta ahí nos quedamos